Bien, Brisa, gracias. Bien, al parecer todos han terminado, así que damos inicio a la clase del día de hoy, que como les decía, es la penúltima clase teórica. Sebastián Francisco pregunta dónde leer el error. Creo que se envía automáticamente, ¿no? Es para edición común, ¿no es cierto, Sebastián? No hay ninguna dirección a la que hay que enviar, al final ponen en enviar y automáticamente va. Muy bien, mientras Francisco termina de llenar, vamos a dar inicio a la clase. Como les había dicho, hoy día vamos a ver la penúltima clase del año. El día lunes daríamos la última clase teórica, ¿no? Y nos queda nada más, según el calendario académico, esperar la fecha del examen final o el examen cuarto parcial, que está ya cronogramado. Según ese calendario, estaríamos dando el examen el 14 de noviembre. 14 de noviembre, exactamente en un mes. Entonces, vamos a tener la siguiente semana todavía clase teórica. ¿Y qué vamos a hacer en esas 3 semanas? En esas 3 semanas vamos a dibujar nuestro proyecto, nuestro dibujito final, que es muy sencillo y que lo vamos a ir revisando, ¿no? El día lunes voy a enviarles el material para que ustedes dibujen a manera de práctica un corte, una elevación, ya veremos el ejercicio, y ese va a ser el último ejercicio que lo vamos a ir revisando en las 3 semanas. Van a tener 3 semanas para dibujarlo lo mejor que se pueda, y ahí les vamos a explicar cómo tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hacer el día lunes tiene las bases en lo siguiente que voy a presentar. ¿Se ve mi pantallita, Sebastián? Muy bien, estamos en el encuentro 21, en el capítulo 21, penúltimo de la gestión, y vamos a hablar hoy día del dibujo arquitectónico. Para empezar, lo que dibujamos en un papel o en una computadora, lo, lo que está haciendo es representar a aquello que se pretende construir, o representar aquello que ya está construido y que necesitamos relevar, volver a tomar datos, ¿no? Entonces, los planos que elaboramos tienen doble sentido. Uno es para recuperar información del sitio, un edificio ya construido y queremos hacer una remodelación, o una oficina interior que queremos hacer una remodelación. Primero vamos a representar en unos planos y sobre eso vamos a trabajar un proyecto. O al revés, de la cabeza nos va a salir el proyecto y eso se pretende construir, ¿no? Entonces estamos siempre ante estos dos conceptos. Representar cosas en 2 dimensiones, ya sea en un papel o en una pantalla, y luego tenemos la necesidad de presentar eso, ¿no? De presentar al cliente, de presentar ante una autoridad, al dueño, al profesor, en nuestro caso, siempre estamos ante la necesidad de presentar eso que hemos representado. Entonces, lo que representamos no es la realidad, es una simulación de la realidad, como cuando vamos a un teatro, ¿no es cierto? En el teatro lo que estamos viendo es una representación de la realidad, no estamos viendo la realidad misma, ¿no? Es una ficción, ¿no? Ahí vemos toda la trama de una familia, lo que fuera, no es de verdad la familia, no es de verdad lo que está pasando ahí. Entonces la representación es eso, la representación es una muestra de algo que queremos presentar luego, ¿no? En nuestro caso, entonces,
todo lo que hacemos en arquitectura o en diseño de interiores intenta crear cosas nuevas. Diseñar, su nombre mismo dice, disegnare, quiere decir adelantarse al futuro, prever, ¿no? Prever lo que va a pasar. Entonces, los arquitectos de interiores y los arquitectos lo que somos en realidad somos transformadores de la realidad, ¿no? Siempre estamos pensando cosas para transformar la realidad. Pero para eso necesitamos tener precisión, necesitamos tener exactitud sobre lo que queremos que se vaya a construir, ¿no? Debemos resolver el problema de diseño y para eso necesitamos la mayor precisión posible. Hasta hace pocos años solo se hacía eso en papel, con materiales, en soportes físicos, pero con el advenimiento de la tecnología del diseño asistido por computadora, ahora es mucho más preciso, mucho más versátil, pero al mismo tiempo más riesgoso, porque a veces la computadora toma decisiones que nosotros no queremos, ¿no? Estamos viendo en los hechos, en taller, ya hace 4 años que trabajamos con casi 90% de los estudiantes trabajando en computadora, y entonces vemos cómo a veces el SketchUp, por ejemplo, o el Vectorworks, toma decisiones que nosotros no queremos. Ahora mismo, en los ejercicios que vamos a hacer a partir del día lunes, van a ver que seguramente vamos a tener que hacer un montón de correcciones de manera redibujada. Entonces, siempre está la idea primero, ¿no? Para empezar a dibujar, nos enfrentamos al papel blanco y solemos decir que ese es el mayor dilema del diseñador. Agarrar una hoja de papel, en este caso la computadora, y enfrentarse a ese tremendo desafío de diseñar algo. Tenemos el problema y hay varios métodos de diseño y eso es lo que en taller más o menos se intenta enseñar, intenta desarrollar cómo enfrentarse a esa hoja de papel. Una vez que está la idea, se nos enciende el foquito y recién comenzamos con una representación mental, ¿no? Primero está la idea, primero está en el cerebro y digo, quiero así. Entonces, una vez que he tenido ya la idea, eso recién voy a traspasar al papel. No puede ser que pase al papel si no tengo una idea primero, ¿no? Si no está en la cabeza la idea, es poco probable que podamos transmitir. Claro, hay arquitectos comerciales que seguramente van a utilizar revistas, van a utilizar algún material dentro de su método de diseño, ¿no? Está bien utilizar toda la información necesaria, pero igual esa información necesaria debe pasar previamente por transformarse en una idea y luego al papel. Y ahí está esa idea que tenía yo en el espacio, la estoy pasando a 2 dimensiones, plantas, cortes, elevaciones, lo que fuera, ¿no? Para que esto se construya, se materialice con esas medidas, ¿no? Exactamente, el ancho de la puerta, la ubicación de los artefactos, todo eso está ya plasmado, está dibujado en un plano, está representado en un plano. Entonces, solemos utilizar estas proyecciones que hemos estado estudiando en geometría descriptiva. La proyección horizontal va a ser la planta, ¿no? O la planimetría. Una proyección vertical va a ser el alzado o las elevaciones, proyecciones laterales, etc. Todo lo que hemos estado haciendo en geometría, toda la precisión de los puntos en el espacio se van a traducir en unos planos ya con algún criterio de valoración y todo eso vamos a ir viendo de qué se trata. El dibujo técnico entonces es una categoría de dibujo obviamente muy diferente a la del dibujo artístico porque intenta representar, ¿cierto? Elementos que tienden a materializarse para poder construir lo que fuera. Una cuchara, por ejemplo, yo necesito tener
los elementos necesarios para que el orfebre o el artesano o el industrial que vaya a construir estas piezas tenga la exactitud necesaria para poder calibrar las máquinas, sacar los moldes, etc. Entonces tendré ejes, tendré radios de giro, tendré medidas exactas, etcétera, para poder materializar, no necesariamente una construcción, sino que también podemos hacer dibujos técnicos de infinidad de materiales. Y cada rubro, llamemos, del diseño, propias normas, sus propias reglas para representar, ¿no? Para diseño industrial, como estamos viendo acá, nos obligan a utilizar una información con fecha, con nombres, códigos, etcétera, que dependiendo de para quién es el plano, van a cambiar, ¿no? Si es solo para el comitente o propietario, de repente con una perspectiva bastará, con un dibujo muy sencillo bastará, pero si es para construir, para darle en industrial, ya necesitamos mayor precisión y ciertas normas de dibujo. Debemos cumplir, dependiendo de qué tipo de dibujo estamos haciendo, algunas normas. En el caso de arquitectura y diseño de interiores, se trata de representar objetos, ¿no? Mesas, sillas, gradas, casas, edificios, etcétera, que tiene reglas fijas, ¿no? Normas fijas. La principal norma es esta que acabamos de aprender, de que se trata de proyecciones horizontales, con rayos paralelos entre sí, perpendiculares al plano de proyección, etcétera, ¿no? Todo eso es lo principal. Pero aparte de eso, van a haber otras normas que nos van a ir guiando en la presentación correcta. Entonces, el objeto que hemos pensado debe tener lo principal, esas proyecciones, ¿no? Que hemos estado y que ahora vamos a volver también a recalcar, ¿no? De que estamos dibujando en un plano las tres proyecciones, básicamente, ¿no? Y entonces ahí se generan lo que le llamamos vistas o proyecciones. Entonces, una vista va a ser aquello que mediante un artificio, mediante una elucubración mental, estamos dibujando, ¿no ve? La planimetría, en realidad, no la vamos a ver nunca, ni aún volando en un avión, no vamos a poder ver una planimetría tal como dibujamos, con los rayos paralelos. Vamos a ver siempre en perspectiva. Pero entonces la geometría lo que ha hecho es imaginarse esos rayos paralelos al plano de proyección para poder dibujar las cosas en su real medida. Entonces la planta es la proyección sobre el plano horizontal y, como decíamos, generalmente se la hace a 0,80 del nivel del piso. ¿Por qué a 0,80? Porque hay la necesidad de representar los muebles, los artefactos, etc. Un poco más, un poco menos, se estima, se estila trabajar con 0,80 a nivel del suelo, ¿no? Ahora, si necesitamos dibujar una industria en la que son, digamos, unas máquinas de imprenta, seguramente haremos un poco más arriba el corte porque necesitamos planificar la ubicación exacta de dónde va a ir la prensa, dónde va a ir la guillotina, dónde va a ir la separadora de colores, no sé qué, ¿no? Entonces, cada tipo de representación va a tener esa altura variable. La planimetría, como ya hemos estado haciendo en la práctica, no es nada más que otra proyección vertical, como vemos en el dibujito, como si estuviéramos mirando de arriba, ¿no? Pero es una mirada, no es real, es un artificio que se han inventado los geómetras en principio y después los ingenieros y los arquitectos para poder representar en su real medida. El corte es una proyección vertical, la elevación también, y todos los puntos del edificio están relacionados entre sí. ¿No ve? El corte debe tener coherencia con la planta, porque las medidas que tienen ambos están absolutamente relacionadas. Si en el corte la base mide 3 metros, en la planta debe medir 3 metros, no puede ser otro tamaño,
Por eso utilizamos las famosas líneas de referencia, que siempre que estamos diseñando las usamos, ¿no? Si estamos diseñando en papel, usamos esas líneas de referencia. A veces no las dibujamos totalmente la línea, pero nos valemos de los instrumentos para que haya siempre esa coherencia. Es más fácil dibujar una elevación o un corte a partir de la planta, por ejemplo, ¿no? Vamos sacando las verticales, apoyando en la regla. Y la computadora lo que hace es calcular por nosotros, ¿no? Ya no está utilizando escuadras, pero está haciendo ese cálculo para que se mantenga la coherencia. Entonces, en el sistema diédrico que hemos estado viendo, tenemos esos rayos de proyección perpendiculares al plano de proyección, que repetimos, no es la realidad misma, es una representación de la realidad, ¿no? Esa proyección lateral, en realidad, es un artificio, nunca vamos a ver, ¿no? Físicamente, ni alumbrando con linternas, ni con rayos láser, vamos a poder obtener esa proyección lateral, sino es a través de el conocimiento que hemos desarrollado por la geometría descriptiva. Y entonces de ahí se deriva que teniendo un objeto dibujado en perspectiva, podemos tener las elevaciones por el cálculo inicial de la altura de planta, ¿no? Eso hemos hecho en el ejercicio de dibujar un objeto, hemos calculado la altura de planta, 0,80, y donde esa línea de referencia corta a la elevación, nos permite tener la planta en proyección, que es una proyección horizontal a 0,80 de altura. Imaginándonos que estamos cortando la maqueta o el edificio con una cuchilla y que todo lo que se ve debajo es lo que vamos a dibujar en la planta. Obviamente, para dibujar el corte debemos establecer primero dónde vamos a hacer el corte, poner las flechas en el sentido del corte. En talleres es fácil tener este problema. La mitad de los estudiantes no ponen las flechas. Y es importante porque nos está diciendo que el corte lo vamos a ver mirando la chimenea de la derecha, no la otra chimenea, ¿no? Vamos a ver en este caso de izquierda a derecha, o lo que es mejor decir de oeste a este. Entonces es importante que en el corte vaya esa simbología. Y de esa manera poder tener el corte, que es una sección vertical, por donde la cuchilla esta vez está cortando de manera vertical. Y obviamente todos van a tener sus líneas de referencia, ¿no? Hemos hablado de los ejes X, Y y Z. El Z siempre es de abajo a arriba, el X es de izquierda a derecha y el Y es de adelante a atrás, tal como hemos visto en nuestros trabajos de puntos, rectas, planos, etc. Y obviamente va a haber una coherencia también en el otro sentido, ¿no? La línea de corte AA va a coincidir con el dibujo que tenemos en corte. A veces lo hacemos con compás o lo hacemos con escuadra 45 grados, o el SketchUp ya nos lo hace por nosotros, ¿no? El SketchUp ya ha hecho ese cálculo. Entonces, esas líneas de referencia son importantísimas, ¿no? En la práctica que vamos a lanzar el día lunes, vamos a utilizar líneas de referencia también. El principio básico para todo, volvemos a repetir, es que en la línea de tierra vamos a tener una división de la proyección horizontal. Mediante una línea de referencia a 90 grados vamos a tener la proyección vertical de un punto. Y hemos dicho que si sabemos dibujar dos puntos, tenemos una recta y un edificio. Un proyecto está compuesto de rectas y de planos. Puntos son muy pocos, ¿no? Puntos son muy pocos. Normalmente está compuesto de rectas y planos, pero ya sabemos que con 2 puntos conseguimos una recta y con 3 conseguimos un plano. Entonces, mediante dos proyecciones, tenemos 3 coordenadas. Coordenada sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Y eso es todo, ¿no? Eso tenemos que aplicar ya en nuestros proyectos de taller. Esto lo hemos hecho. Ahí hemos visto cómo cada uno de los puntos tiene su correlación con las líneas de referencia. Y esto ya han practicado. Un objetito pequeño
en un volumen simple, han ido practicando esa relación de esas tres proyecciones, siempre pensando en los ejes del sistema cartesiano, X, Y, Z. También hemos hecho cortes, cortado en dos lugares nuestra planta y hemos establecido esas relaciones. Esto algunos no lo han hecho de manera perfecta, pero la idea es que van a ir practicando, ¿no? Con la práctica se va a ir corrigiendo los errores que tengamos, porque si mandamos sin la precisión necesaria, nos van a devolver el proyecto en el mejor de los casos, o de repente van a construir algo irracional que de repente va a tener serios problemas, ¿no? Si no tenemos la coherencia en nuestros dibujos, los constructores, ya sea el ingeniero, el director de obra o el albañil, no va a saber qué medida va a tomar, si va a tomar la del corte o va a tomar la de la planta. Y entonces lo primero que van a hacer es llamarles. Aquí esto no funciona, a ver cuál es la verdadera medida. Y entonces va a tener que ir a explicar. Eso se podrá hacer en una vivienda con un propietario pequeño, pero si se trata ya de una obra grande, una obra civil grande, digamos un colegio o un estadio, vamos a tener serios problemas legales inclusive, ¿no? Yo he estado en el Colegio de Arquitectos de secretario ejecutivo durante 3 años y hemos sacado a muchos arquitectos de la cárcel. Tengo que ir a visitar, llevarles ayuda legal, etcétera, todo por problemas de este tipo, ¿no? En el que el arquitecto hizo mal su dibujo y después hubo serios reclamos y a partir de ahí los cálculos también de presupuesto, etcétera, pueden fallar, ¿no? Entonces no es solamente que va a quedar en el dibujo. Claro, ahora que estamos estudiantes, no hay problema, el profesor va a aguantar nuestros errores, no hay problema. Pero ya cuando estén en el ejercicio profesional, van a tener serios problemas si no cumplen con las normas. Lo otro es que también les pueden rebotar el plano en la alcaldía, ¿no? Es frecuente que la alcaldía nos rebote el plano porque estaba mal alguna cosa. Y qué bien, porque si estaba mal alguna cosa es preferible rehacer el plano, no cuesta mucho, es un poco de tiempo, un poco de papel, un poco de electricidad si se utiliza en computadora, pero no vamos a tener que pagar demoler un muro, no vamos a tener que pagar nuevamente levantar otro muro, material, mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces es más fácil rehacer el dibujo que rehacer la obra. Entonces eso de las líneas de referencia tiene su sentido y su aplicación para que tenga coherencia todo el dibujo. Esto ya han hecho, ya han trabajado y como les decía, muy pocos han hecho exactamente y claro, el profesor se va a aguantar, ¿no? Les reducirá máximo la nota, pero va a pasar eso. Si tuvieran que construir ya la cosa es más seria. Entonces, la altura de planta en todos los trabajos ya podemos mezclar, ¿no? Corte, elevación, etcétera. Las líneas de corte, otra vez los ejes y otra vez la coherencia mediante compás o mediante escuadra 45 grados para que las cosas tengan, sean ciertas, sean verdaderas, ¿no? La altura debe ser la misma. Bueno, puede ser que en el corte esté, bueno, el corte puede ser que varíe, ¿no? Por dependiendo de dónde está el corte, de repente, como en este caso, hay una pequeña diferencia entre la cúspide y el lugar donde se ha cortado. Entonces, lo importante es que sea coherente, ¿no? Que tenga una coherencia mediante esas tres líneas de referencia. Eso es lo que vamos a hacer a partir del lunes en nuestra práctica ya de un objeto arquitectónico real. Bien, el dibujo técnico se va a realizar entonces de piezas, máquinas, edificios, lo que fuera, dependiendo del ámbito en el que se está moviendo. En nuestro caso van a ser siempre planimetrías, plantas de pisos, plantas de obrados, plantas de constructivas y una serie de otros dibujitos que complementan al anteproyecto, ¿no?
Se van a completar con instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etcétera, para volverse proyecto. Entonces, para eso hemos estudiado la geometría descriptiva. ¿Qué características debe tener? Como forma de expresión, podemos trabajar bocetos, cosas muy rápidas, hechas casi a mano, croquis, esquemas, diagramas, otro tipo de planos, ¿no? Dependiendo de lo que nos han pedido. Una urbanización va a tener sus normas, igual que si nos piden una vivienda, va a tener también sus normas, si es que hay que presentar al gobierno central para un proyecto de vivienda social, por ejemplo, nos van a pedir unas normas. Si es a la alcaldía, ya vamos a tener las normas conocidas. Entonces, el dibujo técnico lo que hace es facilitar la visualización de todos los detalles de nuestros planos para una futura construcción. ¿Qué medios se utiliza? Normalmente nos van a pedir en papel, ¿no? No podemos llevar la computadora o un archivo pendrive y decirle, mire, señor, aquí está, se va a construir así, ¿no? Debemos presentar físico porque esos son documentos. En Europa, esos documentos se guardan 5 años, porque es la responsabilidad civil del arquitecto, el diseñador de interiores, todo lo que vaya a pasar en la obra. Si algo sale mal, 5 años después de que se ha iniciado la construcción, todavía lo pueden enjuiciar al arquitecto. Por eso es que se hace, aquí nosotros hacemos el chayacu o la fiesta el día que inauguramos la obra. En España, por ejemplo, se hace la fiesta a los 5 años y un día. Ahí se festeja recién la obra porque ahí el arquitecto se ha liberado de toda responsabilidad si algo le pasa. Se llama responsabilidad civil. Por eso es que guardan en gabinetes a prueba de fuego, en los talleres, en los estudios de los arquitectos, tienen unos gaveteros colgando los planos, no enrollados, colgando los planos con clips en muebles metálicos a prueba de fuego. Los originales están guardados ahí durante 5 años. Y en 5 años y un día sacan esos planos y los queman. Los queman porque ya se libraron. Para eso los guardan. Eventualmente alguien tendrá otro archivo para mostrar su currículum, qué sé yo, pero en general, en España, se trabaja de esa manera, ¿no? Se queman los planos a los 5 años y un día. Entonces debemos siempre pensar que eso se va a imprimir. No podemos dejar un archivo, un pendrive diciendo aquí está mi archivo. Eso es muy volátil, cualquier rato se borra, ¿no? No hay hasta el momento un medio de archivo, un disco duro, han intentado muchísimas formas de hacer que eso sea absolutamente seguro, ¿no? Han hecho en cintas metálicas, en archivos de discos duros, en núcleos, ¿no? Ahora está de moda los núcleos que son más volátiles que el disco duro. Lo que hay son respaldos de respaldos y últimamente la nube tiene un cierto grado de confiabilidad. ¿No? Podemos subir nuestros archivos en vez de papel, podemos subirlos a la nube y ahí te garantizan más o menos una cierta fiabilidad, pero no 100%. Acá en Cochabamba, recuerdo, había por Sacaba un galpón en el que guardaba toda la información generada por los bancos, por los arquitectos, por las oficinas de abogados, agarraban sus archivos y los llevaban, tenían su formato de disco y se los archivaban, ¿no? Entonces, los bancos tenían cierta seguridad, estaban tranquilos, porque si algo le pasaba a su información del banco, de las cuentas, qué plata habían prestado a quién, cosas importantes, ¿no? Si algo le pasaba en el banco, bueno, acudían a este archivo. Pero resulta que este archivo, que era una mega empresa, estaba por Sacaba, se incendió, ¿no? Para que vean que no hay nada seguro. Entonces, esto del medio y soporte tiene su razón de ser, ¿no? Siempre en papel. Bueno, para realizar los dibujos vamos a emplear diversos materiales, compases, lápices, todo lo que hemos estado trabajando
y actualmente, obviamente, el diseño asistido por computadora mediante programas y aplicaciones que es fácil de aprender y que lo único que tenemos que nosotros tener es un poco de raciocinio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mueblecito, eh, como estamos viendo, tiene sus medidas coherentes entre sí y con 3 vistas es suficiente, ¿no? Yo presento estos 3 dibujos y ya sé cómo es la silla, ya sé cómo es la silla y cómo le puedo dar al carpintero o al industrial para que me doble los fierros, etc. Puedo darle mayor información si es que requiere, pero básicamente con estos 3 elementos puedo hacer un cálculo métrico para saber cuánto va a costar, qué medidas va a tener, etc. Otro rubro del dibujo técnico es el arquitectónico, que es el que nos interesa, ¿no? Y abarca un montón de representaciones para dibujar casas, iglesias, etcétera. Se requiere tener planos de diferente tipo, ¿no? Planos estructurales, planos de cimientos, planos de techo, planos de obrados, planos topográficos, instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, por ejemplo, ascensores, instalación de aire acondicionado, etcétera. Cada uno tiene su normativa, cómo se dibuja cada línea, cómo se representa, qué tipo de segmentos, qué tipo de trazo debe tener. Entonces, cada una de las piezas que forma parte del proyecto va a tener su propia normativa. Vamos a ver algunos de ellos, los que más usamos frecuentemente, porque entrar a ver ya planos eléctricos, planos de instalación sanitaria, lo van a hacer directamente según se vaya complejizando sus trabajos en taller 3, taller 4 y finalmente en proyecto de grado. Dibujo urbanístico en general, rápidamente, es para representar cómo se van a ubicar los manzanos, las calles, los equipamientos, para calcular que el área de cesión que nos pide la alcaldía, que va a pasar a propiedad de la alcaldía, por ejemplo, calles, parques, avenidas, tenga un porcentaje, ¿no? El 40% del terreno debe estar destinado a vías, para que el resto sea distribuido en lotes mediante manzana. Entonces, para eso se va a hacer un procedimiento de anteproyectos, planos de conjunto, planos de detalle, etcétera, ¿no? Tiene su propia normativa. Fíjense, de la derecha arriba se están dibujando los perfiles de las vías. Cuánto mide la vía, si va a haber arbolitos, va a haber drenaje, va a haber postes, etcétera, etcétera. En Santa Cruz les obligan, para vender lotes, a tener toda esta infraestructura construida, calles, luz, agua, todo listo. Y recién el dueño de ese terreno puede vender. Mientras no tenga todo eso construido, primero proyectado, luego construido, no se puede vender ni un lote. En cambio acá en Cochabamba, primero se lotea, se hace la urbanización y después se crea el problema social, pidiéndole a la alcaldía que construya eh, las calles, las aceras, las avenidas, ¿no? Como la alcaldía no puede, porque no tiene plata, empezamos a bloquear. Entonces, el arquitecto debe también educar, ¿no? Educar, ¿no? Si le mandan a hacer un proyecto urbanístico, hay normas que establece el Colegio de Arquitectos. Por ejemplo, que no puedo dibujar ninguna raya en un lote que no me demuestre el propietario que es su lote o su terreno. Tiene un terreno de 3 hectáreas y quiere urbanizar. Como arquitectos tenemos la responsabilidad de no hacer ninguna raya mientras no me demuestre mediante escritos que es propietario de ese lote. Lo mismo en Cochabamba, hay arquitectos que se prestan al juego de hacer la urbanización sin tener la documentación. Y después están en líos, ¿no? Porque hay una demanda legal que aparece el verdadero propietario y le dicen al arquitecto por qué usted hizo, y eso está en la ley del ejercicio profesional, por qué hizo usted un plano dando visos de legalidad a esto que no es legal. Y ahí otra vez, ¿no? Arquitectos en la cárcel. Entonces, el dibujo conlleva una responsabilidad, no es cuestión de meterle nomás, ya que hágame nomás, le voy a pagar bien. Y entonces el arquitecto
procesos hace el plano. Entonces, es una responsabilidad en cualquier nivel. El dibujar y proyectar implica una responsabilidad civil. También el dibujo técnico se utiliza en construcciones de estructuras, ¿no? Para hacer las construcciones metálicas, por ejemplo, que es una rama muy importante. Tanto los arquitectos tienen, como los ingenieros, tienen más o menos definido el campo, ¿no? Hay una cantidad de metros cuadrados hasta los que puede el arquitecto diseñar, de construcciones civiles, de galpones, etc. Y a partir de una cierta superficie es obligatorio que trabaje con un ingeniero. El arquitecto es un director de orquesta, ¿no? En Europa también, en España, el arquitecto dirige 5, 6, 10 ingenieros, porque la ingeniería se estudia en 3 años y la arquitectura se estudia 6 años. Para ser profesional arquitecto se estudia 6 años. En cambio, el ingeniero es una carrera más corta y dependiendo, ¿no? Ingeniero mecánico, ingeniero civil, etcétera, dura 3 años. Entonces, el arquitecto manda sobre los ingenieros, no como aquí, que a veces la palabra del arquitecto no tiene valor desde el punto de vista de las estructuras porque no tiene buena formación, ¿no? Por eso es que es importante que, por lo menos en la facultad, se está intentando esa calidad de enseñanza. Otro tipo de dibujo técnico hay un montón, ¿no? Tenemos, como decíamos, agua, luz, desagües, sistema de acondicionamiento interior, etcétera, que es todo un rubro, ¿no? Ahora lo estamos viendo muy a la rápida. Antes había una materia que se llamaba instalaciones especiales. Un semestre puro ascensores, todo el semestre era como proyectar un ascensor. Instalaciones eléctricas llevan instalación de agua potable, instalación sanitaria también llevan, así que en cada materia seguramente van a también ver la parte del dibujo, ¿no? Tiene su propia representación, su simbología, es muy detallado, ¿no? Cómo se calcula la demanda de agua, en función de eso se diseñan los ductos, el grosor de las cañerías, dónde van a estar los tanques, etc. El dibujo eléctrico es lo mismo, ¿no? Tiene su propia nomenclatura, cómo se dibujan los puntos de luz, cómo se dibuja un tomacorrientes, un enchufe, un interruptor. Y esto lo ven también en la materia de instalación eléctrica. Y de hecho ya hay una especialidad de ingenieros eléctricos que cuando el edificio es muy grande nos tienen que ayudar, ¿no? Ellos hacen todos estos planos, pero debemos saber en qué consiste. Debemos tener un criterio para decirle, oye, aumentarme aquí un enchufe, aquí la carga creo que está exagerada. Debemos tener un criterio como arquitectos o diseñadores de interiores de cómo se representa y saber leer. Este es un enchufe, tiene su simbología, medio círculo más una T, punto de luz se dibuja con una X, a veces con un circulito más, y así, ¿no? El interruptor se dibuja como están viendo, arriba a la derecha, cuando es un interruptor conmutador que puede encender y apagar al mismo tiempo de cualquiera de los lados, se dibuja así, y esos son los simbolitos básicos. Este PDF yo les voy a mandar luego para que repasen si es que hay alguna duda. El dibujo mecánico es todo una parafernalia de cosas, ¿no? Eso lo hacen los ingenieros, pero normalmente se hace un plano de conjunto y planos de piezas, los detalles, ¿no? Ejes, medidas, etc. El dibujo cartográfico, o también utilizado en topografía, llevan topografía todavía, ¿no? Tienen la materia de topografía, se dibujan curvas de nivel, que no son nada más que cortes horizontales. Otra vez la geometría descriptiva nos está ayudando. ¿Qué son las curvas de nivel? Cortes horizontales del terreno. Si hay un cerro, estamos rebanando ese corte, ese cerro en cortes horizontales y estamos dibujando cada corte en una línea y le estamos poniendo la altura sobre el nivel del mar. Esas leyendas, 124.4 quiere decir 124 metros sobre el nivel del mar.
Normalmente se hace cada 10 metros, pero dependiendo de la complejidad, se puede hacer cada 5 metros y obviamente cada metro, ¿no? Interpolando cada las curvas. Ahora, por suerte, tenemos super instrumentos que nos permiten, hasta en un celular, establecer las curvas de nivel. Bien, lo que nos interesa es que veamos qué cosas debemos procurar en los proyectos arquitectónicos y diferenciar dos cosas bien importantes. Dibujamos a veces con fines de mercadeo, es decir, para ser más vendedor, con fines de marketing, dibujamos este tipo de planos, ¿no? Para un brochure, para un folleto, para promocionar un edificio, van a ver esto, ¿no? Siempre por curiosidad, cuando vean que alguien está ofreciendo un edificio, departamentos en venta, háganse regalar esos brochures para que analicen y estudien también, ¿no? Aparte de los temas de funcionalidad, etcétera, lo que nos interesa en esta materia es vean cómo dibujan, ¿sí? Este es el tipo de dibujo con fines para vender, para que los posibles propietarios, que obviamente no tienen educación arquitectónica ni de dibujo, entiendan fácilmente que esa es una mesa, que ese es un árbol, que ese es un auto, que la cocina tiene ahí un lavaplatos, un refrigerador, un artefacto, etcétera, etcétera, una cama, un sofá, que se vea claramente que tiene un piso, el piso va a ser de parquet, va a ser un alfombrado, va a ser cerámica brasilera, no sé qué. Para eso sí. Pero el verdadero dibujo técnico, que es el que ustedes van a realizar, por ejemplo, ya en la próxima práctica, debe ser limpio, sobrio y que se apliquen los conocimientos de geometría, es decir, exactitud. Que incluya información útil del proyecto. Entonces se va a dibujar así, ¿no? Comparen, ¿no? Lo de arriba tiene mucho adorno, muchos elementos accesorios, en cambio en el de abajo tenemos todo lo que necesitamos, medidas, espesores de muro, dónde están ubicadas las puertas, la grada, qué dimensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comparen el dibujo técnico abajo y arriba el dibujo de marketing. A veces, bueno, lo correcto es dibujar como está abajo, ¿no? Ese es lo correcto en dibujo técnico. Pero a veces, en la facultad, sobre todo, que somos latinoamericanos y andinos encima, nos gusta ponerle adornos, ¿no? Entonces, a veces, con fines académicos, se puede poner algo de arriba, ¿no? Alguito. Estaría bien mientras no interfiera con la lectura del plan, ¿sí? Porque resulta que el docente hace como si fuera con un cliente, ¿no? Y el alumno empieza a complacerle las cosas que el arquitecto va pidiendo, olvidándose de que se trata de un dibujo técnico. Inicialmente hay que reclamar, ¿no? Decirle al profesor, lo que estamos haciendo es dibujo técnico para que la vivienda se construya, no para vender. Ya después, con los planos técnicos, va a haber una oficina de publicidad que se va a encargar de hacer esos planos que son más vendedores, ¿no? Que son más realistas, que dibujan la alfombra fleco por fleco. Entonces, hay esa gran diferencia que ustedes deben saber discernir. En la alcaldía no les van a pedir los planos de arriba, les van a pedir los planos de abajo. El constructor, la empresa que se va a hacer cargo de la construcción, se va a reír si presentan los planos de arriba, ¿no? Tienen que presentar los planos de abajo. Bueno, y para eso hay símbolos arquitectónicos que hay que respetar, cómo se dibujan las puertas, en escala no a 100 se puede dibujar como estamos viendo aquí, muy simple, pero si ya es escala 1 a 50, nos exigen un mayor nivel de detalle, ya no se puede, ahí en la escala 1 a 50 ya se van a ver los marcos de las puertas, ¿no? En 1 a 100, claro, es más difícil dibujar, la misma computadora al imprimir, no va a embarrar, se va a empastar el dibujo cuando estemos dibujando, cuando estemos imprimiendo 1 a 100. Pero si es 1 a 50, va a respetar y se va a leer las líneas.
Entonces, siempre hay que prever cómo va a quedar impreso. Dado que ese va a ser el documento, lo que nos interesa es saber cómo va a quedar impreso, no cómo se está viendo en la computadora, porque en la pantalla yo puedo ampliar, ampliar, ampliar indefinidamente y siempre se va a ver bien. Pero el rato de imprimir se nos va a, las líneas cuando están muy juntitas se nos van a terminar de juntar. Entonces se va a empastar un muro que queríamos hacer así achurado, seguramente va a salir negro o gris. Entonces siempre comprueben cómo queda impreso. Y las normas de dibujo, una línea representa un desnivel, dos líneas representa grado, etcétera, etcétera, ¿no? Que las vamos a ir viendo. Entonces, según sea para qué estamos haciendo el proyecto, si es para mostrarle al profesor, si es solamente un bocetito para hacerle dar cuenta a la propietaria que eso puede ser, o si es ya para presentar a la alcaldía, estos símbolos van a cambiar. Entonces, ya pensando en cosas serias, para presentar a la alcaldía nos exigen este nivel de representación gráfica. Limpio, claro, sobrio, y con símbolos deben ser siempre lo más claros posibles, ¿no? Un mueble, 4 líneas. Una mesa, 4 líneas. Una silla, 4 líneas. Tratar de que eso sea siempre lo más simple posible. La ventana, 4 líneas. Etcétera, etcétera. Entonces, si es en escala 1 a 100, vamos a necesitar seguramente esa información. Cómo se dibujan los cortes. No se hace pasar la línea de corte por toda la vivienda, sino solamente las partes donde vamos a poner la... ¿Por qué? Porque se va a embarrar, ¿no? Si hago toda la línea de corte sobre la cocina, el comedor y el estar, me va a interferir, me va a significar un ruido al interior. Y entonces, los símbolos de corte y los símbolos de acotado también, lo más simple posible. Acá el acotado interior, 3.80 por 4 metros, siempre se hace en el sistema decimal. Se supone que son metros, ¿no? 4 metros 00 centímetros. No se utiliza otro sistema, siempre el sistema decimal. En Estados Unidos se usa pulgadas, pies, es súper complicado. Los muebles dibujados con una línea más delgada, los muros con una línea más gruesa y a veces rellenados de negro o de gris. Lo mismo, los artefactos deben entenderse claramente que se trata de un lavamanos, que se trata de una cocina, que se trata de una mesada. En el baño, lo mismo, se nota claramente cuál es la ducha, cuál es el inodoro, cuál es el lavamanos. Y las medidas interiores, las ventanas 4 líneas. Si es una ventana alta, se dibuja con puntos segmentados, ¿no? En el caso de los baños suele aparecer eso. Si la ventana es muy alta, en vez de hacer línea continua, se hace con trazo discontinuo. Las gradas con el eje dibujado y una flecha que dice sube. No es necesario poner la palabra sube. En la facultad estamos acostumbrados a que algunos profesores les piden que pongan cuál es el sentido de la flecha. La flecha es siempre para subir. Nunca hay una flecha para bajar. Hay algunos que hacen su flecha y le ponen baja. Y en el plano de al lado, la misma flecha dice sube. Nunca. Se hace siempre la flechita, cualquier modelo arquitectónico, obviamente, que dice siempre subir, sube la flecha, nunca baja. Bien, el proceso para dibujar un plano correctamente es el que vamos a ver. Bueno, primero entender que cuando estamos diseñando hay cosas tangibles y cosas intangibles, que es la geometría oculta, ¿no? Entonces, tenemos siempre, nosotros los arquitectos y los estudiantes, ya vemos cosas, vemos caras, vemos aristas, vemos medianas, vemos diagonales, vemos una serie de elementos geométricos, aristas opuestas, todo lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Nosotros ya vemos, no simplemente el cubo lo ve el propietario, pero nosotros debemos saber que existe un montón de líneas, puntos, planos, etcétera, que nos van a ayudar en el dibujo. No se dibuja el cubo directamente sin saber sus propiedades. ¿No? Para eso hemos estudiado.
Entonces, en el proceso de dibujo debemos pensar primero en esas propiedades, es decir, en la geometría oculta. Entonces, yo para dibujar el plano debo saber cómo son esas líneas de la geometría oculta. Porque si no tengo esta información, voy a dibujar a tontas y ciegas, ¿no? Si empiezo a dibujar directo los muros, el proyecto me va a salir mal. Debo considerar siempre la geometría oculta. Por ejemplo, en este proyecto que vamos a ver, esa geometría oculta se cruzan unas líneas en esos puntos y tiene 335 de cuadrados generadores de la forma y otros cuadraditos que son la mitad y los otros que son un tercio. Esa es la geometría oculta. Teniendo eso, recién empezamos a trazar líneas guías. Dibujamos las líneas que nos van a servir para los cimientos, para los muros, para las ventanas, lo que fuera. Son trazos delgaditos, lo más delgados posible, que nos permiten tomar decisiones de dibujo para dibujar luego los muros, ¿no? Recién teniendo la geometría oculta voy a trazar los muros con otra medida, con otro grosor de línea. Voy a trazar después las ventanas, ¿no? Otro tipo de graficación, más delgadita, voy a dibujar los marcos, dependiendo de la escala. Si es escala 1:50, tengo una obligación de hacer más detalle. Voy a dibujar las puertas, la simbología que uno adopte. Es un proyecto súper antiguo, hecho a mano. Los muebles, ¿no? Las gradas, todo lo que hemos estado hablando, debemos también incluir. Y hasta aquí es lo que presentamos normalmente para la alcaldía o para taller. Sobre eso también necesitamos, en taller normalmente no nos piden acotado, pero algún profesor de repente sí. Entonces el acotado consiste en poner las medidas más representativas del proyecto, ¿no? Los largos, anchos de los muros, cuánto mide cada tramo de la grada, las cosas más importantes, el interior del baño. Todo eso va a ir con medidas, con el acotado. El lunes vamos a ver más detalle de esto. Finalmente, marcar las líneas de corte, donde estamos haciendo los cortes para poder dibujarlos. A esas llamamos líneas de corte, no olvidarse la flecha, el sentido en el que estamos mirando. Hay que dibujar los niveles, a qué altura está cada piso en relación al exterior. La alcaldía dice que no debemos usar 0,0, acá está mal, ¿no? El nivel más bajo de la vivienda debe estar por lo menos 0,60 más alto que el de la calle, dice la alcaldía, ¿no? Esto es un proyecto académico que ponía 0,0. Los símbolos, todos los símbolos, ahí está el norte, el nombre, los rótulos, ¿no? Que es dónde está el baño, dónde está la cocina, etcétera, etcétera. Todos los rótulos significa poner eso: planta baja, invernadero, dormitorio de padres, taller, cocina, todos esos son los rótulos que también es obligatorio. Y finalmente las texturas de pisos, que a veces podemos poner alguito, pero nunca extralimitarse, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner textura a los baños y a la cocina para mostrar el tratamiento de los pisos en áreas de servicio. Pero a veces decíamos, esto por ejemplo, es un proyectito que hicimos el 79, el profesor quería que valoremos los pisos. Entonces ya, para complacer o al cliente se puede hacer las texturas de piso, ¿no? Qué tipo de cerámica, la alfombrita, ponerle el tapiz al estar, ponerle ropita, en otras palabras, ¿no? Plantitas, qué sé yo. O sea, entrando un poco a lo que decíamos, dibujo de mercadeo, que resulta que algunos profesores actúan como si fueran clientes, ¿no? Pero deberíamos llegar al punto 11 y ahí parar. Eso es lo correcto del dibujo técnico, no llegar a las texturas. No les digo, tal vez el área de servicio, el taller, la cocina y el baño podrían tener, ¿no? Pero el resto parece excesivo, es un decorado que no aporta mucho al dibujo técnico, más bien lo ensucia, lo embarra.
Entonces, por ejemplo, para el ejercicio que vamos a hacer a partir del lunes, vamos a llegar al punto 11. No vamos a hacer texturas de pisos, ni de techos, ni de nada. Entonces, ese es normalmente el proceso que debemos utilizar cuando dibujamos reglas, escuadras, lápices, etcétera, ¿no? Ya con la computadora el proceso es muy diferente, se hace el modelado, luego se exporta lo que hemos estado haciendo y que Sebastián nos ha estado también apoyando, pero también hemos visto que hay la necesidad de redibujar a veces el SketchUp, si no hemos hecho por el flujo correcto de la construcción de los volúmenes, si no hemos respetado la geometría oculta, nos arroja unos planos de desastre, ¿no? Nos pinta cosas, hemos estado viendo ahí en taller todos los años, vemos conjunto de problemas derivados de ese proceso automático entre el SketchUp y el Live. Espero que con lo que hemos visto este año no ocurra aquello. La bibliografía que usamos, ahí está, son los libritos fundamentales. Geometría descriptiva y grafismo, tiene algo de dibujo técnico, pero el más importante es el manual de dibujo arquitectónico de Francis Ching. Ahí está todas las normas de dibujo arquitectónico. Hay otro, el dibujo arquitectónico también de Francis Ching. Normas y convenios. Todos estos libritos son fundamentales para poder hacer el dibujo técnico correctamente. Y obviamente las Biblias de geometría descriptiva de Fernando Izquierdo Asensi, que nos hablan de lo básico que hemos visto este año, pero que debemos complementar con estos otros manuales de dibujo arquitectónico, que de una manera rápida también la vamos a ver el día lunes, que tenemos más tiempo. De esta manera, entonces, hemos concluido con la clase y para el día lunes vamos a profundizar algunos de estos temas para que podamos realizar finalmente la última práctica del año, que es el dibujar ya aplicando todo lo que hemos estado viendo, aplicar directamente en un pequeño proyecto arquitectónico. Entonces, dicho esto, nos estamos despidiendo hasta el día lunes, en la que vamos a acabar toda la parte teórica y vamos a empezar la última práctica del año. Entonces, nos estamos viendo, Sebastián. Por favor, mándame tu planilla para que podamos enviar a las autoridades. Entonces, dicho esto, nos despedimos, son las 11:49. Nos vemos el día lunes. Buenos días a todos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Sebastián. Hasta luego, Arqui.